Bueno, Pobre mi madre querida, una canción de Sandro de América. Bueno, estamos ya, Daniel, salude, estamos ya en programación. Buenos días. Ok, presente al invitado. Bueno, nos acompaña el máster, el abogado Pedro Moreira Peña, que ya ha sido invitado nuestro en otras ocasiones, pero cada vez que tenemos un tema de actualidad que toca algo de la parte legal, ¿quién más que Pedro para dilucidarnos mejor el panorama, ¿no? Tenemos a César, pero en todo caso Pedro se ha especializado en estos temas. Entonces, ¿qué más invitarlo esta mañana? Lo tenemos aquí con nosotros para hablar un poco de lo que ha sucedido estos últimos días. Permíteme solamente un anuncio de alguien que escribe acá, Antonio Arévalo González. Muchas felicitaciones, señores, por hablar solo con la verdad. Qué importantes son ustedes por tenernos al tanto de la información, bueno, de una construcción social, porque las verdades también se construyen, ojo, la realidad es una construcción social. Adelante, abogado, buenos días. Bueno, buenos días, Daniel, buenos días a todos quienes hacen un café con la tercera. Buenos días y buenas tardes y buenas noches a quienes nos ven por la señal en streaming. Gracias por la invitación y bueno, la idea siempre es decir la verdad y parafraseando a ese maestro de la música, Joaquín Sabina, que ser valiente no sea tan caro y que ser cobarde no valga la pena, pues, ¿no? Bueno, lo primero, pienso yo, sería las novedades sobre el famoso caso mal llamado soborno. Mal llamado porque aquí realmente lo que hay, en peor de los casos, aportaciones un poco fuera de lugar, ¿no?, a una campaña. Pero parece que se les cayó el famoso argumento del cuaderno. Mira, es muy curioso porque hasta la semana pasada el cuaderno de Pamela Martínez era la prueba madre, la joya de la corona de la Fiscalía. A partir de que Pamela Martínez confiesa que es escritora compulsiva, entonces ya la Fiscalía y también quienes hacen oposición, bueno, no oposición, quienes son oficialistas, pero que buscan atacar la imagen de Rafael Correa, porque dicen las cosas como son, ya desvirtúan y menosprecian ese cuaderno como una prueba relevante y ahora dicen que no, que es un mero indicio nada más. No, está prendido. No pasa lo mismo que con Santiago. No, entonces, como les decía, ahora que ya la prueba madre, que la joya de la corona ya no es el cuaderno de la doctora Martínez, ahora se han agarrado el testimonio de José Conceizado Santos. ¿Tú te acuerdas de los titulares del cuaderno? Yo me acuerdo todavía porque es clásico, ¿no? En los grupos de chats. Era lo primero que llegó. Inmediatamente, uno tras otro, el famoso cuaderno, los diarios reproducían el cuaderno, los noticieros reproducían el asunto del cuaderno, y parecía que el cuaderno era lo que iba a terminar con este juicio. Ahora, como tú bien dices, chuta, se comienza a desmarcar. No, sí, el cuaderno sí, cuando se dieron cuenta que esto era una ridiculez. Y ahora van a otra ridiculez. Mira, aquel brillante expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo alguna vez que se puede engañar a alguien un tiempo, se puede engañar a mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Entonces, como esta es una farsa, que la única visión del tema es corretearlo a Rafael Correa y dejarlo fuera de las elecciones de 2021, se inventaron primero el tema del caso Arroz Verde, que lo publica el politólogo, periodista, investigador, arqueólogo y todólogo Fernando Villavicencio. 4 pelagatos. Él saca esto e inmediatamente a los 2 días la Fiscalía solicita la detención de Pamela Martínez. Detienen a Pamela Martínez y entre los allanamientos que realizan en la casa de ella, en un despacho jurídico, etcétera, encuentran el cuaderno. Porque no es que Pamela Martínez entregue el cuaderno, se lo encuentran. Y a partir de allí, con exactitud milimétrica, lo que Villavicencio había expuesto en su investigación aparece en el cuaderno, en el famoso y dichoso cuaderno de Pamela Martínez.
Luego se ahonda un poco en las investigaciones y aparecen unos archivos de Excel de Laura Terán que se llaman Arroz Verde 1, Arroz Verde 2, Arroz no sé qué cosa más. Pero curiosamente el tema de Arroz Verde involucra la campaña presidencial de Rafael Correa Jorge Glass, la campaña seccional del 2014 y la campaña presidencial de Lenín Moreno. Como este país se maneja de forma cuántica, parece que hubo un salto en el tiempo y la investigación de la Fiscalía solo aborda el periodo de 2012 al 2016 y se olvidan de las presidenciales de Lenín Moreno, lo cual es absurdo que si esta era la estructura de recolección de dinero de Alianza País, justo en la campaña de Lenín Moreno no haya funcionado de esa forma. Que probablemente... Justo Lenín cuando Moreno, más se necesitaba, porque venía la probable La transición. competencia con Lazo y toda la cuestión. que probablemente Lenín Moreno no sabía, puede ser, pero que él no sepa no significa que no haya recibido su candidatura dineros irregulares, por decirlo menos. Perdónenme la interrupción. No solo él, pues, los asambleístas y todos los candidatos que estuvieron en medio de eso y estuvieron en la tarima, fueron por favorecidos. Sí, pero nos estamos dando cuenta con todos los sucesos que ocurrieron desde el 24 de mayo de 2017, que la mayoría de asambleístas son unos peleles nada más que ponían la cara porque al lado tenía la de Rafael Correa. Entonces nos hemos dado cuenta con todos estos sucesos que Alianza País ha sido casi que una cosa nostra, donde estos de aquí, pelafustanes políticos, eran no más que gatilleros, en los cuales cambiando al jefe cambiaban la lealtad. Entonces ellos se subían a las tarimas porque estaba Rafael Correa, que era el líder, pero de allí probablemente ellos no saben ni por qué fueron electos candidatos para asambleístas. Pero siguiendo en ese recuento cronológico, que es importante para quienes nos ven y nos escuchan que lo sepan, la Fiscalía decide cortar la investigación y cambiarle el nombre de Arroz Verde a Sobornos 2012-2016. Ahora bien, luego de que está Pamela Martínez procesada y Laura Terán, se supone que ellas se acogen a la figura procesal de cooperación eficaz. Con esto vinculan, o mejor dicho, arman otro proceso para Alexis Mera, para Vinicio Alvarado y para María Los Ángeles Duarte. Y Viviana Bonilla. Todavía no Viviana Bonilla ahí. Como estos tres últimos tienen fuero de Corte Nacional, ese fuero arrastra a Pamela Martínez y Laura Terán a la Corte Nacional y la Fiscalía solicita acumular todo en un solo proceso. Se sigue la investigación y la Fiscalía, malsanamente, porque hay que decirlo con sus letras, de forma torpe, permite que unos chats que son parte de una investigación que, si bien es cierto, es pública para las partes, pero no debe ser pública para la ciudadanía, comiencen a hacerse virulentos unos chats supuestamente mantenidos entre Alexis Mera y Rafael Correa. Chats que no demuestran otra cosa de que Alexis Mera era un tipo que gozaba del respeto profesional de Rafael Correa y el cual Rafael Correa, como cualquier ciudadano lo hace con su abogado de cabecera, le consulta los pasos que debe dar para no equivocarse. Y le consulta sobre su opinión en diferentes temas. De allí que Alexis Mera le diga en algunos pasajes de los chats que se hicieron públicos que su opinión respecto al abogado de Jorge Glass, su opinión respecto a varios temas actuales en ese momento del contexto del chat. Como no funciona eso, comienza la Fiscalía a buscar cómo descascarar la imagen de Rafael Correa. Pero Antes antes que sigas, o sea, no funciona, yo diría, entre comillas, porque realmente el fin de publicar estas cosas es crear esta zozobra y este ambiente constante, porque esos chats obviamente llegaron a todos los chats normales de los comunes mortales. ¿Y cuál es la reacción? Ahí está, mira, o sea, horrorizados por las conversaciones que había en estos dos, que no decían absolutamente nada, pero lograban encender a todo este morbo de toda esta gente que es anticorreísta hasta los huesos. Entonces, funcionan para lo que ellos querían. Bueno, desde el punto de vista legal no para funciona los para nada. anticorreístas. Exacto. Pero es que, a ver, aquí no se trata de ser correísta o ser anticorreísta, aquí se trata de tener sentido común.
que dicen que... Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero es que habrán personas que así le presenten la información que le presenten como grandes amigos nuestros. Van a decir que igual Correa lo hizo. Entonces, aquí no se trata de Correa, claro está, es un proceso de estupidización al cual nos tienen sometidos, como lo dijo un espectador hace un momento. Pero ya queda en cada quien creer lo que deba creer. Entonces, para no salirme del análisis cronológico, lanzan el tema, lo vinculan a Rafael Correa, a Jorge Glass, a Viviana Bonilla, a Viteri y a otra gente más. ¿Pero lo vinculan de qué? De cohecho, de tráfico de influencias y de asociación ilícita. Por un supuesto recibo de dinero de $6,000 que tiene Rafael Correa y que luego él justifica que es para pagar un sobregiro. Luego comienza la actitud burlesca en redes sociales. El PhD que no sabe manejar sus cuentas, que tiene un sobregiro, que no sé qué. Muy seguramente alcaldes que tienen años en el poder no sufren de sobregiros porque manejan las finanzas del municipio como si fueran finanzas propias, pero un funcionario público honesto tiene todas las causas para caer en un sobregiro porque el dinero no le alcanza. Pero más allá de ese tema, centrándonos en lo jurídico, lo que la Fiscalía debe demostrar es que Rafael Correa, Jorge Glass, Viviana Bonilla y todos los procesados que ocupaban una función pública recibieron dineros para beneficiar a quien le entregó el dinero o a un tercero. El cohecho es un delito de 2 vías. Debe ser procesado quien cohecha como el cohechador. Y causa gracia como ayer muestran a José Conceizao Santos como el advenedizo, como el ungido, como ahora la otra prueba reina de la Fiscalía, cuando él debe estar procesado en el evento que el cohecho sea cierto. Entonces la Fiscalía debe demostrar cómo lo beneficiaron a él. Si le dieron la información de los procesos de compras públicas antes que se publiquen en el portal, si obviaron hacer un proceso de compras públicas o de contratación pública para que ellos puedan ser adjudicados a dedo. ¿Cómo se beneficiaron? Porque si Daniel me da mi dinero y él tiene que concursar como todos los demás, no tiene ningún beneficio. No hay beneficio en la entrega del dinero. Entonces es importante, quienes nos escuchan y nos miran, que entiendan una cosa. No es lo mismo un delito de cohecho que una infracción electoral. Seguramente esos dineros que fueron entregados por Gelson de Sousa, por Conceizao, por Pepito, por Juanito, son dineros que tienen un origen irregular, porque en el Ecuador no existen los aportantes de campaña como en los Estados Unidos, que donan a las candidaturas presidenciales. Pero en el Código de la Democracia hay un error. El Código de la Democracia no vigila ni controla los aportes que se hagan antes de campaña. Es decir, yo me candidatizo para lo que sea, la campaña comienza en el mes de enero, yo hasta diciembre puedo recibir plata de Taiwán, de Singapur, de Odebrecht, de quien me dé la gana. Y luego la utilizo en la campaña de una forma dosificada. Eso no está prohibido por el Código de la Democracia. Entonces, esta infracción electoral, porque evidentemente al recibir que 300.000, que 500.000, que 1.000.000, que no sé cuánto, pone en desventaja a los demás candidatos que no tienen esas cantidades de dinero, es verdad. Y esa infracción electoral debería ser sancionada por el CNE, si es que aún no ha caducado. Pero en cuanto al delito de cohecho, hasta ahora la Fiscalía, ni con el testimonio de Laura Terán, ni con el diagrama ese de Laura Terán, ni con el cuaderno de Pamela Martínez, ni con el testimonio de Pamela Martínez, ni con el testimonio de Sousa, de Conceizao, ha logrado absolutamente nada. Porque Conceizao dicen que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Conceizao dice que el que entrega el dinero no es Gelson de Sousa. Y Pamela Martínez dice que es Gelson de Sousa quien se lo da. Ya se están contradiciendo. Y supuestamente Gelson de Sousa, que es el director financiero de Odebrecht, no sabe pues cuánto le entrega Pamela Martínez. Hay una contradicción. Entonces, ¿cómo puede ser que el que maneja los billetes no sabe cuánto está dando para cohechar si supuestamente están haciendo el peaje que dice Conceizao que se utiliza? Y el mismo Conceizao fue utilizado como prueba en el proceso de Jorge Glass. Entonces, toda esta gente que ha servido para delinquir, supuestamente,
no es procesada pues por la fiscalía. Entonces, ¿cómo puede ser posible que al corruptor no lo procesan y luego lo cogen como una prueba reina? Entonces la fiscalía está actuando torpemente, como lo dijo en su momento en la primera entrevista que dio la doctora Salazar con Carlos Vera, de que Jorge Glass estaba preso porque tenían que inventarse cómo tenerlo preso. Esto es producto del 10-20, Pedro. No sé si sea producto del 10-20. Dicen en los pasillos que era la fiscal que Trujillo quería poner, o era la que las Le grandes dijeron que élites pongan. necesitaban que sea. Pero más allá de aquello, la Asamblea Nacional debe cumplir con su rol de fiscalizador y llamarla a Diana Salazar a preguntarle qué está haciendo. Porque olvidémonos, lo condenan a Correa mañana. Correa se olvida de su aspiración política. Pero este caso va a la Corte IDH. Y la Corte IDH se va a dar cuenta de todas las barbaridades procesales que se han dado. Y quienes vamos a pagar, me disculpan amigos, somos los cojudos. Porque va a demandar al Estado ecuatoriano como Bucarán, que lo demandó por 200 millones. Y que hay que ver si es que este gobierno no le ha anticipado algo de esa demanda, porque de verdad ni chiste. No dice nada. Entonces se lo siente menos que cuando estaba en Panamá. Pero sigue corriendo la demanda. La demanda sigue corriendo. Entonces, ecuatorianos, más allá del odio que justa o injustamente le tengan a Rafael Correa, este es un tema de país. Están tirando a la basura la institucionalidad del Ecuador. No hay institucionalidad. Hace 2 semanas atrás se repetían las voces de que tumbemos al CPCCS, que desaparezca el CPCCS, como ahora es de ellos el CPCCS, ya nadie quiere desaparecer. Y ahora hasta lo van a visitar el presidente de la República. Es increíble. Entonces esto de aquí es insólito. El grado de cinismo es una cuestión terrible. Una pregunta, abogado. Dígame. El futuro de Diana Salazar y todo este sainete que maneja la justicia, después de una elección supuesta y gane gente que tenga una conciencia real, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, Diana Salazar tiene un periodo de funciones, si mal no recuerdo, de 6 años, lo cual va a seguir siendo la fiscal general del Estado con el próximo gobierno. Entonces, yo creo... Aún así se demuestran irregularidades en los procesos. Bueno, tendría que demostrarse las irregularidades. Entonces, yo creo que el Ejecutivo no debe inmiscuirse en el tema de la Fiscalía General del Estado, sea quien sea que gane la presidencia. Y en ese contexto... Pero va a haber una presión, pues, y va a haber denuncias, y va a haber situaciones en las cuales el Estado tenga que pagar por culpa de ella. Bueno, las denuncias van a existir, pero lo que no podemos permitirnos nuevamente es la persecución. No, la idea no es persecución, pero la justicia debe primar. Se supone, pero la justicia no prima, yo creo que ni desde 1830. Entonces, lo que debemos es construir los canales adecuados para que exista institucionalidad y no aparezca otro pretor trujillano que dicte edictos a la carta, ¿no? Platos a la carta. No, ok. La idea va por allá, ¿no? Y bueno, casualmente la programación nuestra es basados en un psicólogo social de que la realidad es una construcción social. ¿Hacia dónde nos vamos con estas realidades o supuestas realidades o realidades para ellos que no son nuestras realidades? Nos ponen en la paradoja y en los entredichos, abogado. Mire, yo quiero tocar un tema que quizás no es muy político o no es correctamente político, pero es importante de tratar. Se nos está inoculando la idea de que vivimos una constante zozobra social de inseguridad. Y aquello es muy peligroso porque en los pueblos suelen tener capítulos de histeria colectiva muy graves. O sea, se está trabajando sobre el miedo de las personas. Se está trabajando sobre el medio de la persona. Una especie de ciudad gótica quieren hacer de Guayaquil. No, está en ese proceso, porque yo digo que es un caos controlado. Es una forma de manejar las emociones y someter y subyugar al pueblo. Entonces, mire, tenemos el ejemplo reciente de Bolsonaro en Brasil. Se creó la necesidad en Brasil de que casi que un Pinochet democrático necesitaba Brasil. Llegó este señor que no es más que un cretino de primera y Brasil sigue jodido, discúlpenme la expresión. Entonces cuando le preguntan ¿y qué va a hacer?, él responde: yo soy militar, no soy economista, no le puedo responder. Entonces es un producto de esa estupidización
y de esa histeria colectiva Pero bueno, que se inocula. también es un producto del lawfare en Brasil, porque le impidieron la candidatura a Lula casualmente con un proceso que después resulta que ha sido todo forjado. Pero es que el caso de Brasil es muy particular porque primero le hacen el impeachment a Dilma. A Dilma. Luego descubren que Temer es corrupto y va preso. O por lo menos lo procesan. También el juez, ¿te acuerdas? El Moro. Claro. No, el otro, el que estaba en el presidente en la asamblea. No recuerdo el nombre de él. Luego le hacen el tema a Lula para que no participe y lo condenan a 12 años por no sé qué. Entonces, y de ahí ya no sabemos más. Y seguramente están pasando muchas cosas en Brasil, pero la prensa no nos lo enseña acá en Ecuador. Lo mismo que en Argentina. En Argentina se nos hacía creer que Macri era el mejor estadista que existía en la región y lastimosamente ha resultado ser con el respeto Descalabro. de los tienderos, un tiendero de quinta, que no sabe manejar esto, que le entregó el asunto al FMI y que inclusive el ex alcalde de Guayaquil, que es muy cercano a él, en una entrevista en un medio digital dijo que Macri era un desastre porque le entregó todo al FMI, como que el FMI supiera cuál es el método adecuado para todas las sociedades. Y que si ustedes me permiten de eso, del ex alcalde de Guayaquil, le haremos un ratito más adelante. Entonces, respecto a la inseguridad, nos están metiendo la idea de que hay que meter presos a los jueces que dejan afuera a los delincuentes. Nos están metiendo la idea de que la fiscalía a toda costa debe meter presa a la gente. Nos están metiendo la idea de que hay que endurecer las penas al máximo. Pero yo les pregunto, aquellos que nos dicen, aquellos legisladores populistas, como Héctor Yepes, como Esteban Torres, como Villamar, creo, a toda esta gente que nos intenta meter la idea del endurecimiento de penas, yo les hago una pregunta. Perfecto, endurezcamos las penas, pero ¿qué hacemos con la gente que está en la penitenciaría? Porque las cárceles en este país no son más que una bodega de gente, porque metemos y no hay servicios básicos, no hay rehabilitación, no hay alimentación, no hay nada en las penitenciarías. Tienes que pagar. Sí, pero no todos tú tienen mismo. para pagar. Entonces Ahí comienzan los problemas. Vemos cómo practican al fútbol con la cabeza de los presos. Entonces, este tema que si salió de control, sea por mafia, sea por lo que sea dentro de la cárcel, nadie dice nada. Y el gran bufón real, que yo no sé por qué le dan espacio a este señor Cuesta en los medios de comunicación, dice suelto de huesos, pues ese es un problema de la delincuencia, pues como gobierno no podemos hacer nada. Entonces, si como gobierno no pueden hacer nada para controlar a los que están presos, pues ¿qué van a hacer con los que estamos afuera? ¿Qué van a hacer con los ciudadanos para que sintamos un poco de seguridad? La ministra de Gobierno pasa de Dolce Vita con su consorte, en Casablanca, Madrid, en el Wanda Metropolitano viendo fútbol, y no se preocupa por lo que pasa en el país. Y va a ser la próxima candidata a presidenta. No crea, según Cuesta. Bueno. No le dan los números a la doctora Roma. Entonces, Cuando Cuesta habla, las desastres vienen, pues. vea, no recuerdo si fue Oscar Wilde o quién fue que lo dijo, que cuando no tienes nada mejor, cuando lo que vas a decir no va a mejorar el silencio, mejor no lo digas. Y Cuesta cada vez que habla lo estropea. Pero en todo caso, sin dedicarle tiempo a alguien que no se lo merece. El asunto es que, por un lado, no nos dicen cómo van a tratar el hacinamiento carcelario que ya existe y con el endurecimiento de penas va a aumentar. Y segundo, a ninguno de estos brillantes políticos ecuatorianos se les ocurre pensar que la delincuencia es producto del desempleo, es producto de la pobreza, es producto de la miseria en los cuales ellos nos tienen, porque con este gobierno se ha desacelerado el crecimiento económico. Y si bien es cierto, hay delincuentes que delinquen por placer, hay delincuentes que delinquen porque es la forma en que hayan para saciar sus necesidades materiales y su líbido delincuencial, también es cierto que hay mucha gente que roba porque no tiene que comer. Pero es que ahí te van a decir que la delincuencia está así por las leyes correístas, por la famosa tabla de las drogas. Entonces, ese es el... No, pero es que todo es culpa de Correa. Estamos claros con eso, que es culpa de Correa y de los venezolanos. Entonces, ahora inclusive han hecho un meme que como la estupidización es alta,
dicen, tenemos que hacer otra batalla de Pichincha para librarnos de los venezolanos, como que la batalla de Pichincha fue para librarnos de los venezolanos, más bien los venezolanos nos ayudaron a librarnos de los españoles. Abogado, una consulta. Si de ser cierto que Ecuador ya ha dado, si de ser cierto, hablo claro, a 1 millón de venezolanos credenciales, ese millón de ciudadanos venezolanos serán votos a favor de alguien. ¿Qué va a pasar con ese futuro? Pero es que esa es otra mentira, no necesariamente por darle una acreditación de refugiado ya puede sufragar. Necesita un extranjero tener 5 años en el Ecuador regularizado para poder sufragar. Ahora, si el Consejo Electoral lo manejan, los pueden incluir, pues. En los patronos, sería violando otra vez la Constitución, porque la Constitución ha sido violada todos los días. Como siempre. Sí, pero lo que tenemos que hacer es analizar desde el deber ser de las cosas, porque si vamos a analizar desde las violaciones, pues tenemos que romper la Constitución porque no sirve para un carajo. No, pero la idea es como ciudadanos acá de a pie. ¿Qué hacer para que este tipo de situaciones, estos no sean ingresados a los padrones electorales, así como los muertos? Bueno, seguir difundiendo, pero ese tema de los muertos tampoco es tan real. El asunto, recordemos que en la elección de Lenín Moreno se decía que los niños votaban, y no es tanto así que los niños votaban, sino que recordemos que el derecho al voto es optativo desde los 16 años, y la foto que va en el certificado de votación y que sale también en el padrón es la foto de la última cédula que se saca. Entonces, hay muchachos que cuando sacaron su cédula tenían 14 años, pasan 2 años, hay elecciones y tienen cara de niños. O personas que sacaron su cédula de menor de edad y recién cumplieron los 18 y no han sacado su nueva cédula y van a tener la cara de 16 años. Entonces, para el sensacionalismo te van a decir, yo apagué el micrófono, y para el sensacionalismo te van a decir, mira, están votando niños. claro, y como que aquí... O están votando muertos, uno que ya estaba apadronado, de repente se murió. Están votando, entonces comienzan... Recuerden que hubo un candidato presidente de la Junta Parroquial, me parece de Progreso, que era del Partido Social Cristiano, que estuvo muerto para el día de su elección y ganó. Entonces, muerto ganó. Entonces ahí los medios de comunicación no hicieron mayor difusión, que claro, no es que se intentó hacer fraude electoral. Lastimosamente se dio la ciaga coincidencia que el señor que era candidato falleció, pero casi le dan la credencial de presidente muerto. Entonces, esas cosas suceden. Sergio Maldonado dice, abogado, en Italia, yo esperé casi 20 años para poder votar. Eso es Sergio Maldonado que nos comunica desde Italia. Bueno, un saludo para Sergio y para toda la comunidad ecuatoriana desde Italia. Que gracias a ustedes salimos adelante. A ustedes, a hermanos en España, a los hermanos en Estados Unidos y los hermanos regados en toda parte del mundo, que parece que quienes nos quedamos en el 99 olvidamos todo lo que sufrimos por estas medidas cándidas y blandengues que tomaban nuestros gobernantes. Es por la comunidad ecuatoriana afuera que salimos adelante en su momento, porque es de recordar que para el año 2001 y 2002 las remesas de los migrantes superaban inclusive los ingresos petroleros. Abogado, casualmente Oscar Lino, que es uno de los que preside el grupo de estafados por Terrabienes, siempre escribe acá, espero que ella misma esté escribiendo. ¿Qué va a pasar con estos ciudadanos estafados, algunos con una buena cantidad de dinero, por este grupo de Terrabienes? Bueno, no conozco el caso Terrabienes, sería una irresponsabilidad de mi parte opinar al respecto, pero supongo que la justicia tendrá que investigar si realmente fueron estafados o no. Ulloa Parada fue defensor de ellos, ojo. ¿Ulloa Parada o Ulloa Ordóñez, el hijo? No, Ulloa Parada. Ulloa Parada, él fue... Déjame, retomando un poco el tema inicial contigo sobre el asunto famoso. Bueno, está la declaración de Conceição, está la declaración del otro. ¿Tú crees que la Fiscalía se atreva igual a dar una sentencia? No la Fiscalía, sino la famosa jueza, que coincidentemente le tocan todos los procesos de Rafael Correa. Una posibilidad, es más fácil ganarse la lotería. Hicieron la otra vez un cálculo matemático de que es más fácil ganarse la lotería que a un juez le toquen todos los procesos de una sola persona. Pero bueno, ¿tú crees que igual
sean capaces con todas estas de llegar a un veredicto de culpabilidad. O sea, para mí lo van a hacer, no les importa absolutamente. Bueno, es que, a ver, Daniela Camacho es la jueza de instrucción. Quienes van a conocer el caso, si se llama a juicio, es un tribunal, no es ella. Se han rendido testimonios ante ella porque la Fiscalía ha solicitado testimonios anticipados. Entonces los testimonios que hoy se rinden se elevan escrito y quedan en audios, y cuando se haga la audiencia de juicio, si es que se hace, lo cual no tengo mayor duda, ahí tendrán que reproducirse los documentos y los audios donde estuvieron los testimonios. O sea, Borri va de nuevo todo una vez. No, Borri va de nuevo no, porque no comparecen nuevamente los testigos. Simplemente ya queda reducido a escrito y a audio el tema. Así no hayan habido las confrontaciones, porque no han contestado las preguntas de los abogados. Eso quería también opinar un poco. Yo sé que quienes conocen el derecho esto le parece quizás cansino, pero el tema es para quienes los que no conocen, conocemos, exacto. Y no se queden solamente con el pantallazo de prensa, que siempre es sensacionalista, sea el diario que sea. Entonces, ¿cuál es el tema? La prueba debe ser valorada en su contexto, dice la ley. ¿Y por quién es valorada? No por Alfonso Espinosa de los Monteros, no por Yaney Nostroza, no por nosotros. La prueba es valorada por el juez o los jueces que van a juzgar, por lo cual se necesita que el juez o los jueces sean objetivos, no imparciales. Ellos pueden ser odiadores de Correa, pero deben ser objetivos, o pueden ser simpatizantes a muerte de Correa, pero deben ser objetivos, que sus preferencias ideológicas o políticas no nublen su objetividad. Entonces, ¿cómo el juez valora la prueba? Lo puede hacer de una forma mecánica, otorgándole, aquilatando un elemento probatorio, por ejemplo, del 1 al 5, y luego las pruebas de cargo que tengan más valor las confronta con las pruebas de descargo que tengan más valor, y entre las dos, las que tengan más peso, si las de cargo tienen más peso, pues lo culpa, lo sentencia. Si las de descargo tienen más peso, pues lo absuelve. Esa sería una forma mecánica del juez para así no comprometerse. La forma adecuada es ese razonamiento lógico del juzgador o de los juzgadores para entender si es que la fiscalía o la acusación ha destruido la condición de inocente o el estado de inocencia, o si no lo ha logrado destruir porque no lo han convencido. Entonces, en esa íntima convicción del juez es quien debe dictar su veredicto culpatorio o exculpatorio. Ahora bien, la prueba debe ser contrastada en base al principio de contradicción para que alcance su plenitud. Si el testigo de cargo dice lo que se le antoja y yo no lo puedo interrogar como abogado de la defensa, entonces está en su derecho él a guardar silencio y no contestarme, pero me limita mi derecho a la defensa o al de mi defendido de no poder interrogarlo. Entonces igual va a subir como un elemento probatorio y se va a reproducir como un elemento probatorio, pero el juzgador no puede aquilatar ese testimonio mutilado de la misma forma que un testimonio que ha sido contrastado. El testimonio de Laura Terán, de Pamela Martínez y de Conceizao son mutilados porque ellos no quisieron contestar a las preguntas de la contraparte o las preguntas de descargo. Entonces, al ocurrir esto, ninguno de los procesados pudo ejercer su derecho a la defensa, y aquello debe ser valorado en su momento por el juez o por los jueces que conozcan el caso. Ahí te dejo, César. Bien. ¿Qué puedes aportar aquí? Bueno, un saludo para Javier Avilés, dice gracias, un saludo a Café con la Tercera. Rodolfo Espinzón dice, la Constitución la pisotean todos los días, desde este gobierno. Bien. Perdón, una cosa, hola Javier. Javier es uno de los férreos, de esos que neofascistas le digo yo, pero bueno, mi pana, sí, mi amigo, un recontra pana. Hacerle dos preguntas al abogado Pedro Moreira. La primera pregunta es, se están planteando, hay un proyecto de enmiendas constitucionales que está en la Asamblea y se quiere enmendar el artículo 120 de la Constitución, el 208, eliminar el numeral 10, 11 y 12 y sustituir el numeral 9. Además, enmendar el 209, 210 y el 434. Desde ya
Se le está dando más poderes de lo que la Asamblea tiene. ¿Qué afectación tendrá dentro de la normativa y dentro de este círculo vicioso que al dársele tanto poder a la Asamblea va a poder plasmar esta enmienda constitucional? Querido colega, conozco la Constitución, pero no me la sé de memoria. Si usted me dice de qué se trata de esos artículos, yo encantado le respondo. El artículo 120 habla de los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional. ¿Quieren reformarlo? Tenemos este numeral 13. Perdón que le interrumpa. Esta reforma es en base a desaparecer el CPCCS Así es. y darle las atribuciones a la Fiscalía, Sí. a la Asamblea. Y quitarle todas las atribuciones que tiene el control y participación ciudadana en designar autoridades de control. Mire, desde lo jurídico, que es a lo que yo me dedico, yo creo que es perfectamente válido a través de una enmienda constitucional sin necesidad de pasar por una consulta desaparecer el CPCCS, porque el CPCCS no es la función de transparencia y control social, es un organismo de esa función del Estado. Entonces, lo que la Constitución dice es que cuando se altere la estructura del Estado, debe hacerse por una asamblea constituyente o se limiten derechos. En este caso, no se están limitando derechos porque los derechos se los van a traspasar a la Asamblea Nacional y no se está afectando a la función del Estado, sino que se está eliminando un organismo del Estado. ¿Qué pasó con el micrófono? Entonces, lo que no estoy de acuerdo es que se vuelva a otorgar esas prerrogativas a la Asamblea Nacional, sobre todo cuando existen criterios trasnochados de dividir la estructura de la Asamblea Nacional y hacerla bicameral, situación que no dio resultado en el pasado y con mucho escepticismo lo analizo y creo que no va a dar resultado en el presente. El tema de la participación ciudadana, para bien o para mal, es abierta y no se puede restringir que en la alta cámara o en la baja cámara o en el Senado y en el Congreso se limite a cierto tipo de ciudadanos el participar. Ahora bien, la Asamblea Nacional está en deuda con nosotros. Se han puesto a adoptar perros, se han puesto a darse condecoraciones, se han puesto a pasar rascándose la barriga, cuando dos temas fundamentales para el país, como el Código de la Salud y las reformas al COIP, no han sido tratadas. Se fueron de vacaciones, regresaron y lo primero que van a tratar es el proyecto de flexibilización laboral. Entonces yo creo que la Asamblea no tiene moral política para pedir que le entreguemos a ellos nuevamente la designación de autoridades. La Asamblea Nacional está en deuda con el país y yo creo que es necesario que exista, si quieren eliminen el CPCCS, pero que exista un organismo que sea quien le garantice a la ciudadanía el poder tomar las decisiones o participar en la toma de esas decisiones. La Asamblea Nacional no lo va a permitir, porque ni siquiera permite el paso de algunas leyes, menos va a permitir que vayan los ciudadanos a decir yo propongo a fulano de tal como candidato a lo que sea, contralor, superintendente, la situación que sea. Y además que la Asamblea Nacional entró en ese juego macabro de desinstitucionalizar el país cuando llamó a juicio político sin causa alguna a Tuárez, a Gómez, a Desintonio y a Chalá, destituyéndolos, vulnerando la voluntad popular y poniendo a estos otros cuatro que como ahora sí son de la gallada, pues el CPCCS es la maravilla. No lo tocan. Dos preguntas que tiene aquí. Javier Avilés, abogado. ¿Es elemento probatorio las declaraciones de Acción de Terán como prueba real? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta que él mismo genera. ¿Es legal que se le haya dado la medida cautelar al señor Mera mandándolo a la casa con grillete? Y hay una tercera persona que es Alberto Palán. ¿Qué pasa con la jueza Camacho, que hace caso omiso de las alegaciones de los involucrados y solo toma en cuenta lo que dice la Fiscalía? Tres elementos para la discusión que desde acá nuestra comunidad está transcribiendo y participando en esta construcción social. A ver, tiro a tiro para poder responder. Correcto. La primera pregunta no la entendí, ¿me la puede repetir, por favor?
Javier Avilés, abogado, ¿es elemento probatorio las declaraciones de la señora Terán como prueba real? Elemento probatorio es porque la Fiscalía así lo ha presentado. Luego, cómo lo valore la jueza o el juez o los jueces que les correspondan juzgar en la audiencia de juicio a los procesados, ya es otra cosa. Pero elemento probatorio de cargo es. Luego, el tema de la doctora Camacho, ¿por qué obedece a la Fiscalía? Pues habrá que preguntarle a la doctora Camacho. Pero en todo caso recordemos que hay un proceso de evaluación en la Corte Nacional de Justicia que está dirigido por los mismos que pusieron Fiscal General del Estado, por los mismos que pusieron Corte Constitucional. Entonces seguramente algunos jueces de la Corte Nacional están haciendo buena letra para quedarse. Y la segunda pregunta... La tercera sería, ¿es legal que se le haya dado medida cautelar al señor Mera mandándolo a la casa con grillete? Mire, la prisión preventiva es excepcional. Y la pregunta del oyente me lleva a un tema que quería tocar. Hubo un escándalo por una jueza, por la doctora Tatiana Bellán, que no dictó prisión preventiva en el tema de Monte Sinaí. Y en contrapartida, el tema del juez Quito de Pastaza, que supuestamente pretendió cohechar a otro juez, y a ese sí le dictaron prisión preventiva. Entonces la prisión preventiva no es la generalidad. La prisión preventiva es excepcional y deben cumplirse requisitos que están en el artículo 534 del COIP para que sea dictada. En el caso de Alexis Mera ha comparecido al proceso siempre, Alexis Mera ha dado todas las facilidades para la investigación y entiendo que la Fiscalía no se opuso. Entonces, si saben cómo ubicarlo a Alexis Mera, si Alexis Mera ha colaborado, si no se ha verificado un intento de fuga, no tienen por qué tener en una mazmorra a Alexis Mera. Ni a Alexis Mera ni a nadie, siempre y cuando no se demuestre por parte de la Fiscalía que es peligroso tenerlo afuera. Yo espero haber contestado las 3 preguntas con lo dicho. Una pregunta para usted, colega Morelos. Micrófono. Ya. El grupo Comité por la Institucionalidad, por la Democracia, dirigido por Pablo Dávila, mal recordado miembro del Control de Participación Transitorio, ya le han dado los formularios y va a plantear 3 aspectos para pasarlo a la Asamblea. Eliminar el CPC, implementar una Cámara bicameral y darle una función de independencia a la Fiscalía General del Estado. Su criterio. Pero es que eso es lo curioso, lo gracioso y parte del folclore ecuatoriano. Cualquiera se autoproclama presidente de cualquier cosa y ya tiene representatividad para pedir lo que sea. Entonces, este comité por la institucionalidad y no sé qué vaina más, por la democracia, es una entelequia creada como la Comisión Anticorrupción. Se reunieron 4 amigos, dijeron somos el comité no sé qué, tienen un poquito de apoyo de la prensa y ya tienen autoridad jurídica, moral y de todo y política para opinar lo que sea. Pablo Dávila es un nefasta recordación para el país y para la democracia, porque es uno de esos pues que sirvieron para que la Corte Real de Trujillo haga y deshaga con el país. Y cuando en este país haya una Fiscalía General del Estado seria, debe investigarse pues todo lo que ellos hicieron, cómo destruyeron la Constitución, cómo desbarataron la institucionalidad, y ahora él se quiere revestir de demócrata recogiendo firmas. Ojalá el pueblo ecuatoriano lo rechace cada vez que vean un formulario de ese comité no sé qué vaina. Ahora, sí. Y no le firmen. Hay otro movimiento que se llama Ahora es otro. Lo que le digo es Pablo Dávila es el otro. Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano lo tiene identificado a Pablo Dávila. Si no es así, que quienes puedan lo suban en las redes sociales su rostro para que sea rechazado, porque eso es parte, discúlpenme la expresión, del caretuquismo político de este país. Por un lado se destruye con una mano y por otro lado, con otra mano, se quiere ser adalid de la justicia y de la verdad. Entonces no olvidemos ni a este tipejo ni a los otros
que han destruido al país y que ahora se presentan con cara de bonachones, como el meme ese del perrito que es gruñón y en una situación pone la cara de angelito. Entonces, no nos permitamos, compañeros ecuatorianos, este es el momento más importante de los últimos 40 años del país. Este gobierno nos ha llevado al abismo. Estamos cerca, pero más cerca de lo que ustedes se imaginan, de un próximo feriado bancario. Estamos cerca de, aplicando las recetas o las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, fondo que ya quebró Argentina, de desdolarizarnos y volver a la precarización laboral. Entonces, atención y cuidado. Esto no busca ni hacer campaña para uno ni hacer campaña para otro. Esto busca que entre nosotros, entre todos nos cuidemos para salvar el país y salvar los bolsillos. Porque al final del día, como decía, me parece, si mal no recuerdo, don Asad Bucarán, el Malín, solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, contestando sus preguntas, Pablo Dávila puede pedir lo que quiera, ojalá que el pueblo no le dé las firmas para que... Y trayendo a colación lo que usted hablaba de la flexibilización laboral, decía que en la flexibilización laboral se va a eliminar la jubilación patronal, se elimina indemnizaciones por despido intempestivo, se elimina el retiro voluntario, se elimina utilidades, el contrato a prueba de 3 meses se reemplaza por 3 años, las 40 horas serán trabajadas en 7 días, no se pagará feriado ni descanso obligatorio, el porcentaje de las aportaciones al IE se incrementará, ya está incrementado en 9.45 y el tiempo de la jubilación se incrementa a 67 años. Eso es lo que ha planteado el Fondo Monetario Internacional y esperemos que este gobierno no le dé luz verde, porque si no, pues, y si le da luz verde, es difícil. Bueno, no sé si es que el Fondo Monetario lo haya planteado o no lo haya planteado así. El Fondo Monetario lo que le pide al país con quien se va a desembolsar dinero es ciertos comportamientos económicos, entre esos las reformas laborales. No, insisto, no sé si es que el Fondo Monetario le haya dicho textualmente haz esto o sea iniciativa de los brillantes asesores presidenciales o del ministro de Finanzas, pero en definitiva, mira, si el gobierno mostrara que es un gobierno de todos y para todos, como dice, yo creo que el pueblo haría los sacrificios necesarios para juntos salir del problema económico en el que estamos. Pero lastimosamente el gobierno podrá ser de todos y todas los amigos, pero no es de los ecuatorianos. Este gobierno no es del pueblo, ni gobierna para el pueblo. Dos preguntas que está acá. Javier Avilés dice, gracias por su respuesta, pero reformulo la pregunta. ¿Las declaraciones de la señora Terán podrían servir legalmente para condenar a Correa? No. No, ahí está la respuesta. Simplemente ya. Le dice a Sergio Maldonado y abogado, dice, Lenín Moreno ya lo dijo en su posición como presidente del Ecuador, quiere Cámara de Diputados y Senadores, o sea, ya ordenó. Chuta, este ha sido más tirano que tirano, pues. No lo consideraban de tirano a Correa y... Pero es que estamos regresando al pasado, o sea, todo nos lleva al pasado. Mire, yo viví en un país que tenía estos dos sistemas. Créanme que aquí en Ecuador ni siquiera funciona allá, porque lo que la Cámara le aprueba, de pronto el Senado se lo rebate. Imagínense ese escenario acá. Yo creo que ya lo vivimos años y no mejoró para nada la condición de vida de este país. Van a volver los cenicerazos. Oiga, ahora lo que yo digo es el famoso sacrificio que se le pide, que siempre escucho esta cuestión. Se le pide el sacrificio a la gente para salir de la crisis. Las crisis no terminan nunca, porque una vez que termina una, nuevamente se gesta la siguiente, porque ese es el sistema que nos tiene ahorita en este momento. Así funciona el neoliberalismo. Causa crisis, casualmente, para crear que haya un flujo constante de dinero a los organismos rectores de la economía mundial. Esto es a propósito, esto es teledirigido, este asunto de las famosas crisis, una y otra vez. Pero, mientras veamos Avengers, mientras veamos Rambo, mientras
no nos damos cuenta, ¿ya? Y porque estamos alienados, no nos damos cuenta de esta famosa realidad. Pero bueno, ya no estamos con el tiempo, se tocó algo del asunto de la carta de intención del Fondo Monetario Internacional y digamos, no alcanzamos porque son como 10 puntos, hay que analizar uno por otro y toda la cuestión, pero a mí se me gustaría decir algo, ¿ya? De uno de los puntos sobre el famoso de los ejes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esto a mucha gente no lo lee, no le interesa, piensa que no es importante y después nos encontramos con las sorpresas y no entendemos por qué sucede. Entonces, a todos nuestros amigos, por ejemplo, cuando ellos hablan de por eso digo, esto era un tema más largo de tratar, porque uno de los puntos que se le rebatió al gobierno anterior era el famoso endeudamiento que poco más nos dejó quebrados, aquí estamos endeudados nosotros, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Extrañamente, cuando el Ecuador contesta a los ejes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, habla de que la meta es reducir la deuda por debajo del 40% del PIB. Y entre 2008 y 2018, dice el documento, este es un documento oficial de respuesta a los ejes del acuerdo, ¿ya? La deuda pública total pasó del 24% del PIB al 46% del PIB en el 2018. Sabemos cuánto se ha endeudado Lenín en 2 años de gobierno, la misma cantidad que Correa se endeudó en 10 años. Entonces, se puede tranquilamente deducir, y basta hacer los cálculos, de que la deuda era inferior a lo que esta gente se pasó pregonando y demonizando, y obviamente esto tuvo repercusión en toda esta masa de anticorreístas por ser anticorreístas, porque les cae mal lo que sea. Entonces, por eso es que yo te decía inicialmente que no importa pues si sacan chats que no sirven para nada, no importa pues si sacan un cuaderno que no sirve para nada, porque el objetivo de ellos es mantener ocupado a toda esta masa de gente, ¿ya? Que hagan bulla, y la prensa atrás que está reproduciendo constantemente esto. Con el objetivo, creo yo, es de mantenerlo alejado a Rafael Correa del país para que no pueda participar en las siguientes elecciones, porque no lastimosamente, una y otra vez vemos, hacen encuestas por todos lados y, oh sorpresa, nos encontramos siempre que está a la cabeza de todas las encuestas. No sé si alguien quiere agregar algo. Economista, yo quisiera decirle a usted algo. Es verdad, el análisis que ha hecho el abogado Moreira, el abogado Hinton y usted, es verdad, todo va confluyendo en una sola dirección: impedir que Correa regrese y sea candidato. Pero aquí viene pues la pregunta: ¿será que la idea de Correa no tiene pues la fortaleza que debería tener ese plan de trabajo que él impuso cuando fue presidente? Acá no hay pues otra persona que lo pueda sustituir, que pueda salir adelante con el movimiento, con la idea, con el plan de trabajo. Debe de haber alguien que escoja la bandera de lucha y salga adelante para poder reclamar los derechos del pueblo. Pero no hay, compañero. A ver, yo le respondo. Para mí eso es uno de los grandes errores que cometió, ¿ya? O sea, no preparar o sea, de pronto ese es el problema de los caudillos, digámoslo así. Exacto. Entonces ese fue uno de los grandes problemas. No, yo creo se que tuvo que recurrir a quien se tuvo que recurrir y toma la cuchillada por la espalda. O sea, yo creo que no hubo el tiempo necesario para que bueno, pero en las prácticas de ese liderazgo educativo, que con el tiempo van a dar sus resultados. No, pero tuvieron 10 años para Sí, preparar señor. a alguien. Y bueno, yo lo posteé al inicio del 2007, 2009. Lo posteé. Después de usted, señor presidente, ¿quién estará? Pero compañeros que nos escuchan, aquí es algo muy importante y a no dejarse engañar. Rafael Correa Delgado no puede ser candidato presidencial más allá de los juicios que tenga por la enmienda constitucional que prohíbe una segunda reelección presidencial. Pero sí vicepresidente. Sí vicepresidente, pero atención, a Correa no lo van a dejar inscribir su candidatura. Eso tengámoslo claro. Correa debería apostar por o bien ser candidato asambleísta por el exterior, por los migrantes,
o bien con toda esta campaña mediática en su contra, que no hace otra cosa que elevar su popularidad, buscar la mayoría en la Asamblea Nacional del 2021 para así granjearse un indulto, una amnistía y regresar al país y liderar un proceso constitucional. La pregunta, abogado. Pero discúlpeme, déjeme interrumpirlo solo un minuto porque es importante que todos ustedes lo sepan. Pónganle atención a la candidatura de Lucio Gutiérrez. Cuidado, y mientras los cantos de sirena nos dicen que el abogado Nebot será el presidente, cuidado y amanecemos en el 2021 con un segundo periodo presidencial del ingeniero Lucio Gutiérrez Bolbudo. Yo eso sí no lo creo, te digo, porque no lo veo por ningún lado en las encuestas, ni siquiera remotamente. Ni la primera vez. Bueno, todo es posible, pero bueno, esperemos que no sea. Es que ya se vivió, pues, ya se sabe, o sea, volver a cometer ese mismo error, Dios, madre mía. Quiero apostar lo que dice el abogado Moreira. Cuando Lucio Gutiérrez se lanzó por primera vez, un desconocido totalmente en el país, un hombre que había estado en una revuelta de coroneles, y apareció en la noche a la mañana en la palestra política y llegó al solio presidencial. ¿Y qué? ¿Qué tenía? Me imagino que atrás de él había gente que estaban apostando para que él llegue, favores políticos. No había nadie. No, si había gente, no se olvide que hay gente que se embarca en la camioneta. Solamente escúcheme. Primero, le ofrecieron la vicepresidencia al dueño de Radio Morena, no lo quiso. Le ofrecieron la vicepresidencia a otro ciudadano que también conoció, no lo quiso. Se lo ofrecieron a Palacio, lo quiso, a través de Movimiento Blanco. Lo conozco porque mi hermano en esos tiempos estaba liderando Movimiento Blanco. Nadie quería ser vicepresidente con él porque lo apostaban como un perdedor. Y esa era una verdad. Y el trabajo de él era meticuloso porque se metía con su carrito hecho tanque en la Universidad de Guayaquil y hacía recorrido y así fue convenciendo y engañando porque en el país necesitábamos un Mesías Salvador. Oye, pero ¿y cuál era la opción en ese momento? No había opción. Entonces, no había opción. El problema fue ese casualmente, porque no había opción. Aparte de que él después nos dimos cuenta, él fue a los Estados Unidos y se declaró el mejor amigo de los Estados Unidos. O sea, también nos deben haber apoyado. Pues, ¿no? Puso de alfombra. Sí. Pero bueno, ese no es el problema en sí, no es ese, ¿no? El problema es si esa amistad ya va contra los intereses del país. Yo puedo ser amigo de quien sea, pero si no va contra los intereses del país, puedo seguir siendo amigo. Claro. El momento que va contra los intereses del país, ahí sí está un problema serio. Estamos llegando a nuestra cierre de programación. Son 1 minuto para las 10 de la mañana exactamente. Hoy hemos empezado hora americana, hora europea. Debemos decir hora ecuatoriana transformada. A la hora y cerrando la hora. Despídase, abogado César Hinto, porque al final lo dejamos al abogado Moreno. Gracias a los televidentes y radioescucha de un programa Un Café con la Tercera. Decirle que siempre estaremos presentes en esta pequeña trinchera porque vamos a hacer conocer las situaciones singulares que vive el país, América y el mundo. Por lo tanto, aquí estaremos siempre los sábados en la programación de 8 a 10, todos los sábados. Gracias. Andrés. Bien, muchas gracias a todos los amigos que han estado conectados en nuestra sintonía y como siempre los sábados estaremos aquí creando conciencia social. Gracias. Daniel, por favor. Escuchen un poco menos de reggaetón, vean un poco menos de novela, de vez en cuando préstele atención a estos temas que son importantes y corra la voz. O sea, entérese un poco de menos. ¿Sabes qué? Ya no gastemos plata en esta selección, por favor. Hay otros deportes que nos dan más satisfacciones. Hasta la próxima. Abogado Moreira. Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir las ideas con ustedes. Gracias a ustedes, compañeros migrantes, quienes son un motor importante en la generación de la economía ecuatoriana. Y por ustedes y con ustedes debemos salir adelante. Y gracias a todos los que nos escuchan, que tienen la suerte de estar todavía en nuestro país. Ojalá y en pocos meses no tengamos que salir todos buscando un nuevo futuro. Y por favor recordemos siempre que ser valiente no sea tan caro y que
ser cobarde no valga la pena. Un fuerte abrazo, feliz sábado, viviremos y venceremos. Un Hasta momentito, siempre. por favor, no se levante. Un momentito. Walter. Bueno, Señor, tú que todo lo puedes, ilumina a nuestros políticos para que cambien. Y si no cambian, elimínalos ya. Bueno, damos gracias a ese gran otro, el gran todopoderoso que nos permite compartir cada día en ir construyendo esas realidades sociales y reparando. La deconstrucción es necesaria porque se desconstruye pensamiento e ideas equívocas o creencias erróneas. La idea de este proceso es una toma de conciencia que nos permita vivir en una forma coherente y con un bien común. Nos vemos hasta la próxima en Un Café con La Tercera. Hasta pronto. Gracias, amor.